El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría y bueno, también con un poco de frío desde la ciudad de Bogotá a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carolina Bautista, soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto a nuestro semillero y al profesor Carlos Plazas Díaz de Ananqué. Y eso, pues transmitimos desde esta fría Bogotá en un momento ya postelectoral congreso. Y bueno, y agradecemos la escucha a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de emisoras comunitarias, universitarias, que nos posibilitan llegar pues a los diversos rincones de nuestro país. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora, Duan Cárdenas en comunicaciones, Mario Enríquez en el control master y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Bueno, estamos en un quinto episodio de esta temporada para el primer semestre de 2026 de Ananqué y con ese proceso electoral que se está desarrollando, ¿no? Ya tenemos ahí resultados de cómo quedará la nueva composición del Congreso. Y si bien estas elecciones que acaban de pasar han sido catalogadas como una de las más pacíficas de la historia, porque ese día, ese domingo, 8 de marzo, pues no hubo hechos, digamos, remarcados de violencia política, violencia armada en el marco electoral, pues es importante revisar y un poco acercarnos a esta coyuntura desde una reflexión más histórica, como se venía haciendo desde el episodio anterior, donde se abordaron pues como algunas definiciones sobre lo que es la violencia política, cómo la podemos entender. Porque hay una regularidad que es compleja, y es que coexiste la democracia formal, las elecciones, lo que se supone son los derechos garantizados en la Constitución, derechos civiles, políticos. Hay mecanismos supuestamente para garantizarlos, pero eso ha coexistido con dinámicas de violencia política desbordantes, ¿sí? Que son muy, muy complejas. Entonces eso es justamente lo que nos invita a reflexionar esta coyuntura un poco desde la historia, para hablar de esto que parece ser una paradoja, y lo haremos pues desde la reflexión académica y también desde cómo se vive y se percibe esto en algún caso desde el mundo de lo popular, de la historia de lo popular. Para eso entonces hoy en este episodio contamos con un integrante de nuestro semillero, que es Mauricio Farfán, quien ya casi es licenciado, está en su proceso de graduarse. Y tenemos también al profesor Milton Piñeros, gran amigo, colega, profe de la Universidad Nacional, docente ocasional y, bueno, politólogo, con quienes hemos estado también intercambiando en diferentes escenarios, espacios, aventuras académicas y políticas. Entonces, pues, qué alegría tenerles. Mauricio, te invito a que le des un saludo a nuestra audiencia. Bienvenido, que no habías grabado este semestre, ¿no? Bienvenido nuevamente a los micrófonos de esta emisora. Profe, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Les doy un saludo y me siento orgulloso de estar otra vez acá en los micrófonos y más de ese queridísimo programa Ananqué, Relatos de Clio. Sí, profe, a puertas de ser ya licenciado de la gloriosa Universidad Pedagógica Nacional. Qué bueno, qué bueno. Siempre es muy bonito ver el proceso de nuestros estudiantes y más como con este interés por lo educomunicativo. Milton, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por sacar tiempo, que yo sé que la vida da muchas vueltas y tiene muchos recovecos y cosas y responsabilidades. Gracias por venir. Querida Caro, una aventura más en nuestro conteo. Te agradezco muchísimo por invitarme a este espacio. Creo que la verdad, como te lo decía ahorita al entrar a la universidad, es algo que no me esperaba y que bueno, que estoy muy muy complacido por venir a compartir aquí el tiempo contigo, con aquí el compañero y con nuestros radioescuchas en la Pedagógica Radio. Bueno, muy bien. Entonces aquí están ya las baterías enfiladas para hablar un poco sobre esta aparente paradoja
de democracia y violencia como dos constantes, ¿no?, que permanecen allí. Y vamos a iniciar con una canción que hace parte del cancionero nacional, un bambuco, que se llama ¿A quién engañas, abuelo?, escrito por el compositor cucuteño Arnulfo Briceño, quien además pues era licenciado de Pedagogía Musical de acá de la Universidad Pedagógica, se graduó en 1981 y es autor del himno de esta universidad, dirigió el coro de la Pedagógica y creó algunas de las piezas más importantes que cuentan esa historia política. Si quisiéramos hacer clase de historia en nuestros colegios, en nuestras universidades, recurrir a Arnulfo Briceño sobre historia del siglo XX con la violencia política o la dinámica en los llanos orientales, también tiene varias canciones sobre esto, entonces súper recomendado revisar la propuesta musical de Arnulfo Briceño, que murió pues trágicamente cuando iba para Tame, Arauca, en un accidente de avión y justo iba a participar en un proceso de reconocimiento como de dinámica histórica en el Arauca y bueno, murió en ese accidente. Y esta canción está inspirada justamente en las vivencias del propio Arnulfo Briceño, de su familia. Él nace en 1938, año en el que se desata una violencia, de esas de las que vamos a hablar en este programa, muy compleja y que es producto de haber ampliado la democracia, porque resulta que en 1936 se aprobó una reforma constitucional que ya no exigía para participar en elecciones ni requisito de ingresos, porque antes se le pedía a la gente que tuviera tal nivel de ingresos para poder votar, o tal nivel de formación educativa, pues en un momento en el que el país, pues la gente no podía ir sino hasta segundo, tercero de primaria, y se decide que ya el voto no depende de eso, que es una decisión que se había tomado en el siglo XIX, y a partir del 38, o sea, se abre la democracia, se permite que más gente participe y empieza una de las oleadas de violencia más fuertes de nuestro país. Entonces, esta canción también se relaciona directamente con el tema que estamos trabajando. Y es que esa aparente paradoja entre democracia formal y violencia política nos invita un poco como a mirar conceptos. Bueno, y aquí quisiera invitarles, compañeros, a que hablemos un poco de qué significa eso de la democracia formal. Mauricio, ¿qué dirías tú que implica y que contiene eso de la formalidad de la democracia? Bueno, profe, pues entendiéndolo desde la formalidad, podría decirse, o lo interpretaría yo, diciendo de todo lo que se supone que está bajo escrito de la ley, que tiene que ser unas elecciones en tal día, que van a estar ciertos cargos públicos para ostentar, van a haber algunos candidatos. Se supone que eso es lo normal, la formalidad de ir a hacer el proceso de elección, también hacer todo el proceso legislativo de, por ejemplo, en el Congreso, cuando cogen y legislan para tramitar una ley, un proyecto de ley, un proyecto de acuerdo también. Entonces, todo este aparato burocrático es lo que podría interpretarse como esa democracia formal. Todo lo que está establecido. Establecido formalmente en la ley. Pero entonces ahí también aparece una pregunta y es si la democracia formal es solamente lo electoral, ¿cierto? No sé, Milton, ¿qué otras cosas podrían aparecer ahí cuando hablamos de qué es la democracia formal? Bueno, ahí, digamos, en principio, desde las definiciones propias, tanto de la ciencia política como desde la sociología política, entienden dos cosas claves. La primera es que en la definición de la democracia hay una tensión muy fuerte, especialmente en la que vivimos actualmente, ¿no? Tener muy presente que la democracia es una definición histórica, viene de alguna forma un proceso histórico y que en ese proceso histórico marcado por múltiples elementos que dan su composición como la entendemos actualmente, es por un lado la tensión que hay entre el liberalismo y la democracia, que eso en particular que vemos. Ajá, pero el liberalismo no solo del Partido Liberal, sino sí, hay que hacer esa de precisión. De la escuela filosófica liberal, sí, exacto. Entonces, en principio tener en cuenta que esta cuestión de la democracia tiene una raíz colectiva que apela a la soberanía popular, que apela, digamos, a un ejercicio de apostarle a una igualdad política y a generar, digamos, procesos políticos de decisión alrededor de la voluntad de la mayoría. Y esta raíz individual marcada en este liberalismo que marca esa tensión es justamente la que reclama la protección de la libertad individual y sobre todo de esos derechos que en principio se consideran naturales, la vida, la libertad y la propiedad. En esa tensión lo que vemos es que hay una definición formal de la democracia que se ha establecido por
justamente representantes de estas escuelas que no están de alguna manera desmarcados de críticas y que definen, uno, la democracia como protección de los derechos individuales, especialmente el derecho a la propiedad, y de la democracia como un régimen propio del capitalismo, que creo que es una cuestión fundamental mencionarlo, porque en términos de esta lógica histórica permite entender esta definición de la democracia en el periodo de posguerras. Es decir, el desarrollo del capitalismo está ligado también con el desarrollo del régimen político democrático. Representativo, es decir, de elegir representantes. Correcto. Entonces ahí, digamos, entonces también se define la democracia como un método político. En términos de esa lógica de representación, entonces entendemos la democracia en términos formales de esa forma concreta como un consenso procedimental. Es decir, la forma en la que elegimos representantes políticos por medio de el derecho al voto, por medio de un marco de una competencia libre y organizada en medio de un sistema de partidos, y que además de eso se desarrolla a partir de un ejercicio meramente individual, en un ejercicio de elección. Y eso de lo individual está relacionado con la existencia de unos derechos políticos, ¿no? Que están en el caso de Colombia en la Constitución, en el primer apartado, que son el derecho a elegir, ser elegido, pero también a decir, pensar, entonces la libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de organización, que se supone están formalmente reconocidos, como nos decía Mauricio. Ahora, la pregunta es por qué ese marco no puede, en el caso de Colombia y de otros países, porque no somos el único, pero en nuestro caso sí es bien, bien particular, no puede contener la violencia política. O sea, históricamente hemos estado atravesando esos procesos. Parece ser que se está transformando, bueno, sí se está reduciendo. Eso está todavía por verse en la actual situación, pero si vemos en la historia, no se detiene la violencia política. Entonces, ¿qué factores son los que sostienen la violencia política? Mauricio, tú que has estado trabajando además tu tesis sobre caricatura política y violencia, ¿qué sostiene la violencia? ¿Qué hace que se mantenga? Una de las principales razones es la tenencia de la tierra, que es un problema que ha estado presente en la historia de Colombia. Otro también puede ser la diferencia de las ideologías, porque acá todavía seguimos siendo, hay que decirlo, todavía seguimos siendo un país, pese a que está constituido como un país laico, la mayoría de nuestra población es católica. Y pues eso trae una consigna de estigmas y también de cierto resagio ante otras propuestas ideológicas. Entonces está eso, la tenencia de la tierra, también está lo de las ideologías. Otra podría ser el capital, el desarrollo del capital que tienen estos grandes latifundistas. Por ejemplo, en la costa Caribe. Ajá, okay. Todo lo que se ve, estas grandes fincas, y uno se pone a ver, pero son personas que, juepucha, hombre, deberían de tratar de producirlas y en vez de eso las tienen ahí y ya, nada de más. Latifundios improductivos, que eso sigue siendo un gran problema en nuestro país, efectivamente. Hay un profesor, que es el profesor Sergio Zuviría, Amper, que propone que existen causas acumulativas del conflicto, ¿sí? Porque lo que nos estás diciendo, Mauricio, es el problema de la tierra. Y alguien diría, no, pero eso fue hace 150 años, eso ya no. Y como dice una ya no candidata a la presidencia, fue en algún momento, decía, los indígenas son los que más tierra tienen. Cosa que es totalmente falsa y fuera de, digamos, del contexto real y de la comprensión del problema de la tierra. Pero son causas acumulativas, no es que haya desaparecido el problema de la tierra, se mantiene, se sostiene y aparecen nuevas cosas, porque luego entonces el narcotráfico que va a aparecer en los 80, o sea, se van combinando cosas, ¿no? Entonces, esa idea de causas acumulativas resulta interesante por eso. ¿Qué factores adicionales, Milton, podríamos incluir para que esta violencia se sostenga y la democracia formal no pueda erradicarla? A mí me parece clave mencionar una cuestión también adicional sobre el tema de la democracia formal, y es que si entendemos esto como un consenso, en principio como del desarrollo de en particular del ejercicio del voto para elegir únicamente representantes. La democracia electoral. Una democracia electoral. Entonces eso de alguna forma lo que hace es omitir, ¿no?, las causas estructurales del conflicto que tenemos en nuestro país. Sí.
Si en principio ese desarrollo de la democracia no entiende también en un ejercicio mucho más amplio causas estructurales, económicas, sociales del conflicto, pues en principio la democracia va a seguir, digamos, desentendiéndose de ese marco conflictual que también da lugar justamente al desarrollo, ¿no? Y a la permanencia de esos conflictos que nosotros entendemos en el desarrollo de nuestra historia. Y creo que ahí es clave también mencionar que a lo largo de la historia lo que yo creo que hay es una serie de elementos estructurales de larga duración. Entonces, por ejemplo, entender el tema del problema de la tierra, entender también el hecho digamos, de comprender, ¿no? Cómo se ha comprendido las estructuras de partidos como pertenecientes, algo así como bajo un sentimiento religioso, que eso también de alguna forma extrapola, ¿no? Los conflictos y las posiciones, y que en particular en Colombia hemos desarrollado la forma de trámite del conflicto por medio de la violencia. Sí. No es una cosa que digamos, haya que obviarse, sino que también se menciona dentro de los estudios sociales alrededor de la violencia, y que en particular, de acuerdo, digamos, a lo que se ha estudiado y sobre todo con las tesis de Francisco Gutiérrez, con los ciclos de violencia, encontramos que hay nuevos puntos en donde se surgen elementos que lo que hacen es acentuar justamente el proceso de violencia política. Entonces, por ejemplo, tú mencionabas ahorita el surgimiento del narcotráfico en los años 70 y 80, que literalmente determinó justamente el desarrollo de la violencia política, incluso llegando a fortalecer los grupos paramilitares que eliminaron, ¿no?, partidos políticos completos como la UP o movimientos sociales como a luchar, ¿no?, y el Frente Popular, y que en principio pues niegan de alguna manera, de manera radical, las posibilidades de las diferencias políticas. En este nuevo punto, posterior a un proceso de paz, vemos que esas estructuras de larga duración se mantienen, esas estructuras de mediana duración, por ejemplo el narcotráfico, se han fortalecido, y que al punto de hoy están de alguna manera reconfigurando los escenarios de violencia y también las nuevas estructuras que van surgiendo posteriores a los acuerdos. Entonces yo creo que ahí es clave, digamos, como tener en cuenta esos puntos. Claro, justamente, y a propósito de lo que tú estás mencionando, este autor, Francisco Gutiérrez, yo recomiendo su lectura. Creo que tiene un análisis interesante, sopesado, ¿sí?, sustentado. Además, Sí, el muy profe, que es un riguroso. profesor de la Nacional, que le encanta. Además, hizo su maestría en estadística. En Entonces, matemáticas. eso, matemáticas. Él es matemático, esa es la cosa. Uy. Y pues entonces el tema del dato para sostener lo que dice, pues resulta muy importante en su trabajo. Y él va a decir que Colombia lo que ha atravesado, porque a veces se entiende el problema de la violencia política como pues desmanes de un grupo, de una camarilla de bárbaros armados, ¿sí?, y que eso tiene que ver es con su forma de ser. ¿Sí? O que son muy egoístas y muy codiciosos y entonces quieren todo, y no, resulta que tiene que ver, como estabas mencionando, con unas estructuras políticas de fondo, con una forma en la que tramitamos los conflictos en el país, y con lo que deriva en una forma de violencia que él menciona, de unos ciclos de violencia que tenemos, de violencia con represión exterminadora, ¿cierto? Y él va a decir que, y aquí abro comillas, que por represión exterminadora entiendo aquella que involucra explícita y sistemáticamente la destrucción física de miles de civiles en situaciones que no son de combate y eventualmente por su expropiación. Cierro las comillas ahí, lo que configura, dice él más adelante, crímenes de Estado, ¿cierto? Entonces, esta destrucción física sistemática de seres humanos, ¿sí?, no es una cosa de carácter, es un poco como un punto importante. No es que Carlos Castaño fuera muy malo, monstruoso, como lo presentan muchas veces en los relatos de novelas y Las libros. caricaturas de las novelas. El monstruo que no se puede contener y que se desborda. No, es que esto es un proceso sistemático de estructuras políticas que en algunas de las ocasiones, como en el caso colombiano, va acompañado de expropiación masiva, y esa frecuencia de ataques contra la población civil es muy alta. ¿Qué habría entonces allí para explicar ese ciclo de violencia, ¿no? Porque además esto termina combinándose muy bien con lo electoral, no pelean. O sea, quienes ejecutan esta sistemática destrucción de vidas, de personas, de población civil, están metidos en el círculo de lo electoral. ¿Por qué perdura ese tipo de cosas? No sé, Milton. Mira, yo creo en principio que, digamos, Gutiérrez es, digamos, como
muy clarificador sobre las posibilidades que uno tiene para explicar justamente el desarrollo de esas violencias por ciclos. Incluso también podemos ver la conformación de esta comisión histórica para el estudio del conflicto armado y sus víctimas, ¿no? Que se desarrolló en el marco del inicio de la implementación del acuerdo y que muestra de alguna forma como diferentes explicaciones que van, digamos, de manera múltiple en términos ideológicos y políticos alrededor de esta configuración de la violencia. Entonces podemos encontrar cosas como justamente explicaciones alrededor de la captura de recursos y no por motivos políticos, desechan de alguna manera. Gente codiciosa. Codiciosa, sí, gente codiciosa y que especialmente con el surgimiento del narcotráfico pues resulta teniendo como un factor de explicación. Lo que dice Gutiérrez justamente es esas explicaciones han mostrado sus límites en el desarrollo justamente posterior a los desarrollos de la implementación del acuerdo y también de sus límites, ¿no? Muestran también, por ejemplo, explicaciones alrededor de la tenencia de la tierra o también alrededor, por ejemplo, de influencias extranjeras. No es, digamos, un tema baladí desechar, por ejemplo, la influencia que ha tenido Estados Unidos en el desarrollo del conflicto armado y que, en principio, configura el desarrollo de la democracia, pero también configura el desarrollo del mismo conflicto. O sea, no en vano el Plan Colombia, ¿no? Resulta de alguna forma siendo ese proceso de fortalecimiento institucional del aparato militar que desarrolla justamente el escenario propicio para, por lo menos parte representativa de ese ciclo de violencia que son los 6.402 muertos de los mal llamados falsos positivos, ¿no? Entonces entender, digamos, de alguna manera esta cuestión yo creo que permite, digamos, como revisar esto, pero también tener en cuenta que estas explicaciones basadas en las explicaciones meramente individuales siempre van a tener una acotación, porque cuando vemos lo estructural encontramos que son factores que explican, digamos, de manera muy precisa la duración larga de estos ciclos de violencia, que generalmente son guerras, como lo dice una autora, guerras recicladas, combinan de alguna forma elementos que están presentes en los anteriores ciclos, pero que también generan nuevos elementos y que se van incorporando de acuerdo a las mismas dinámicas que se van presentando. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la recomposición del aparato armado insurgente y también, digamos, de las estructuras postparamilitares en términos de cómo operan, quiénes son las que las componen, cómo se postulan en términos políticos, o si incluso el tema político ya no es, digamos, el elemento en primer lugar, sino pasa a un segundo lugar. Y que en este momento, incluso en el marco de las campañas políticas que incluso todavía están desarrollándose, pues se ha despojado justamente ese carácter político a los grupos armados que están acá, que para mí, en principio, genera una problemática de entendimiento y que está recayendo, por ejemplo, en esta lógica de entender la guerra como una simple captura de recursos o como unos simples seres irracionales que están desarrollando una apuesta en contra de todo el mundo, ¿no? Del Estado, de la población civil, de ellos mismos. Entonces esto es, digamos, una característica clave que me parece importante tenerla en cuenta, sobre todo para entender eso que mencionó Gutiérrez, ese nuevo ciclo de violencia que muy seguramente se está abriendo posterior a la implementación del acuerdo. Bueno, aquí hay varias cosas ahí para digamos, puntear reflexiones porque no nos permite como llegar a conclusiones definitivas. Pero uno es que existen, y esto pues partiendo de las tesis de Gutiérrez, él propone que existen en el siglo XX y hasta 2014, que cuando salió su primer libro, El orangután de Sacoleva, que ahí propone 2 ciclos de violencia exterminadora, la que va desde los años 40, incluso yo diría desde los 30, hasta que se firma el Frente Nacional, que tiene ese carácter de sistemático ataque a la población con fines de despojo, en el caso colombiano, y donde se van a borrar las fronteras entre lo legal y ilegal por parte del Estado, y uno segundo que inicia en los 80 y que va a estar disparado por la aparición del narcotráfico, ¿cierto? O sea, la violencia exterminadora no es producto del narcotráfico, el narcotráfico marca un nuevo ciclo de violencia exterminadora y que se extiende hasta el proceso de paz con las FARC, pero pareciera que ahí entonces se reconfigura pocos años después y él incluso ha propuesto que estamos a puertas de un tercer ciclo de este tipo de violencia, que pues en principio suena descorazonador, ¿cierto? Porque es como, bueno, ¿cuál es la solución? Claro. Y creo que esto que estabas diciendo, Milton, resulta importante porque no podemos ver como la violencia como una cosa mala que afecta a la democracia, sino que es una construcción en la que se relaciona la forma en la que funciona la democracia ha estado
articulada de manera funcional a la lógica de violencia. Por lo tanto, para acabar con la violencia es necesario revisar el funcionamiento y no solo defender la democracia, como esa frase un poco tristemente célebre, dicha en el marco de la toma del Palacio de Justicia, defender la democracia, no, sino repensarla, reconstruirla, pensarla de una manera distinta, más allá de lo netamente electoral, que estas también son reflexiones pues muy, muy, muy antiguas, ¿no? Y ahí habría que ver, pues bueno, desde el proceso educativo, desde el ejercicio de docencia, por ejemplo, desde el ejercicio de tu tesis, Mauricio, ¿qué podríamos aportar y pensar para repensar la democracia en una clave distinta para que no sea reproductora también de la violencia? Porque pareciera que eso es lo que pasa. Bueno, desde mi experiencia docente y ya pues en mis prácticas, yo siempre les he recalcado a mis estudiantes que la violencia no es que sea simplemente un actor nada más y ha estado presente en toda la historia colombiana, no. Es algo que está constante. ¿Qué es lo que pasa? Cambian los actores y cambian los intereses. Pero es algo que nosotros tenemos que hacerlo cambiar desde nuestra propia vivencia como ciudadanos colombianos. Si nosotros no cambiamos, esto no va a cambiar para nada. Y es de verdad. Y yo se lo digo a mis estudiantes. Si ustedes no cambian, no va a pasar nada. Si ustedes cogen y critican, o bueno, gente que sale a las calles, que cogen y critican y que dicen que estas frases como de, Uribe Paraco, bueno, sí, la hice ya, pero eso termina trivializando esas frases y entonces es como que fue pucha. Terminan deslegitimizando todo este proceso y no entienden de verdad que esa violencia nosotros también la llevamos en nuestras propias palabras. Entonces, desde el actuar pedagógico y en este caso, desde las escuelas, nosotros como docentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a replantear cómo es que nos comportamos en la sociedad. Uh-huh. Si nosotros no cambiamos como sociedad, como individuos, no podemos hacer nada. Y una frase que decía mi padre, que es muy interesante y muy buena. La revolución va primero con uno mismo. Pues y es muy sagrada. Una dimensión. Sí. Yo siempre he creído que todo lo que se haga a nivel individual para transformar dinámicas no sobra, pero también todo lo que se quede en lo estrictamente individual termina siendo insuficiente, ¿no? Pero de acuerdo. Y un papel nuestro como profes parte pues de esa reflexión, de esa comprensión y esa transformación de comprensiones y dinámicas. Pero bueno, el problema de las estructuras, de las grandes estructuras, sigue estando también allí presente. Y con estas reflexiones inacabadas vamos a ir dándole paso a nuestra siguiente sección, que es Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, en esta sección en la que nos gusta pues traer otras formas de acercamiento a nuestros temas. Y en este caso, en el marco un poco de esa idea de que hay una violencia exterminadora coexistiendo con escenarios de democracia formal y que necesitamos repensar esos dos elementos de los ciclos políticos y de violencia para ir transformando nuestro país, hemos querido traer el caso de un periodista, porque esto no se trata solamente de los grandes números y de los grandes ciclos que se cuentan en décadas, sino de personas concretas, ¿no? Porque hablábamos, esto implica el exterminio sistemático de población civil. Bueno, una de esas agrupaciones que ha sido directamente afectada por estos procesos de violencia ha sido el periodismo, ¿sí? Y se trata del caso de Clodomiro Castilla, quien fuera periodista en el departamento de Córdoba y que pues era corresponsal en uno de los departamentos donde más claridades se han logrado obtener sobre estas relaciones tan estrechas entre democracia formal, entre el funcionamiento normal del Estado y violencia política, que ha sido caso de estudio, no el único, pero sí uno de los más claros a través del paramilitarismo. Entonces vamos a empezar un poco escuchando un audio donde él hace una denuncia
en el año 2008, en una emisora comercial muy conocida, que va a interpelar al nombramiento por parte del quien era presidente, Álvaro Uribe. Él nombra a Benito Osorio Villadiego como gobernador de Córdoba frente a una ausencia del que había sido elegido por votaciones. Pero hay una gran denuncia por sus vínculos con el paramilitarismo. Entonces escuchemos la voz de Clodomiro Castilla. Pues yo soy uno de los impulsadores de ese huracán político, porque tan pronto se tomó posesión como gobernador encargado el doctor Benito Osorio Villadiego, yo le presenté un derecho de petición planteándole serios interrogantes sobre la forma cómo iba a manejar el departamento en representación de la Autodefensa Unida de Colombia, sector que él ha pertenecido abiertamente desde los albores de ese grupo criminal. Las designaciones que el doctor Osorio Villadiego hizo de sus inmediatos colaboradores nos dejaron a las claras lo que sería su gobierno. En la Secretaría de Gobierno Departamental designó al doctor Francisco García Calume con antecedentes de narcotraficante. En la Secretaría de Asuntos Administrativos designó al abogado Armando Herrera, quien venía recomendado por el rector de la Universidad de Córdoba, Claudio Sánchez Parra, una persona señalada a nivel nacional e internacional como representante de la autodefensa, y que durante su administración ha inundado de sangre la universidad. La voz que el silencio no pudo comprar. En Córdoba, decir la verdad suele ser un acto de fe o una sentencia. Para Clodomiro Castilla Ospina fue lo segundo. Periodista obstinado, no se conformó con narrar la noticia. Se dedicó a diseccionar ese secreto de amor entre el poder político, los empresarios y el fusil paramilitar. Su gran batalla fue contra el diario El Meridiano de Córdoba. Mientras el periódico servía de caja de resonancia para legitimar el horror, Clodomiro, desde su revista El Pulso del Tiempo, señalaba con nombre y apellido a quienes manejaban los hilos. Como escuchamos en la entrevista anterior, él mismo se definía como el impulsor del huracán político, que reveló cómo la gobernación de Benito Osorio era en realidad un títere de la SAUC. Denunció el desvío de recursos de la salud hacia las arcas de Mancuso y el papel de William Saheb, director del periódico El Meridiano, a quien vinculó con el alias de Willy 22. Clodomiro sabía que lo iban a matar. Se despidió de sus amigos y de su hijo Mauricio, con la serenidad de quien ha cumplido. El 19 de marzo del 2010, 8 balas silenciaron su cuerpo, pero no su investigación. Su caso es la herida abierta de nuestra paradoja, una democracia que presume de elecciones, pero que deja desprotegidos a quienes, como Clodomiro, se atreven a vigilar al poder desde la ética y el barro. Hoy su hijo mantiene vivo ese pulso, recordándonos que en este país el periodismo independiente sigue siendo una profesión de alto riesgo. Bueno, este es uno de los tantísimos casos de violencia política contra el periodismo que se supone está protegido por esa democracia formal, pero pues el caso de Clodomiro muestra justamente que no. Y ahí hay un contexto de fondo, ¿cierto? Este exgobernador Benito Osorio, de hecho en el 2015 fue condenado a 19 años por destrucción y apropiación de bienes protegidos y por desplazamiento forzado, testaferrato, y ha ido participando en la JEP y ha hecho graves denuncias haciendo vínculos entre políticos del departamento, políticos a nivel nacional, y la SAUC. Y Salvatore Mancuso pues ha ratificado varias de esas denuncias. Bueno, así brevemente, Milton, una nota un poco sobre el contexto de Córdoba que nos ayuda a entender por qué hay ese ataque contra la prensa, y que era un periodista local que lo hacía desde medios populares, tratando de llegar a la gente del barrio, de la vereda, que no estaba en las grandes cadenas informativas. Bueno, en particular yo creo que lo que muestra el asesinato de Clodomiro es justamente la apuesta por
redefinir el sentido común, algo que de alguna manera el paramilitarismo tuvo muy claro y que siempre ha tenido, digamos, en términos políticos, militares, culturales, pues su apuesta en términos de instalar, ¿no?, el sentido común paramilitar como hegemónico, y además de eso como la posibilidad de entender desde su lectura el orden que debería tener el país. Clodomiro evidentemente fue un periodista que estuvo en contra de esto, disputando de una manera muy certera este sentido común, y que creo que de alguna forma nos interpela hoy en día a seguir de alguna forma desarrollando apuestas por otro tipo de democracia, por reformar y cambiar esta democracia, y sobre todo por ampliar y profundizarla, escuchando, ¿no?, esas voces que han sido silenciadas por el desarrollo de ese sentido común exterminador. Eso es muy importante, porque esto no se trata solamente de matar personas para quitarle cosas, sino para acabar discursos, memorias, perspectivas, ¿sí? Dirían los decoloniales, epistemicidio. Vamos a cerrar esta sección escuchando un segundo audio donde se da la noticia de la muerte de Clodomiro Castilla en el 2010 y se evidencia su papel en la entrega de información para la construcción de una obra que escribió Iván Cepeda que se llama A las puertas del Ubérrimo. Y después de este audio vamos a nuestra última sección, Ananqué en las redes. En los últimos meses, como director y propietario de la revista El Pulso del Tiempo, denunció a varios dirigentes políticos, incluso a colegas suyos, como al director del periódico El Meridiano de Córdoba, William Salek Taboada. El representante Iván Cepeda dijo que el periodista fue una de las fuentes que le suministró varios nombres de parapolíticos que le sirvieron para escribir su libro A las puertas del Ubérrimo. Son ganaderos como Rodrigo García, como el director del Meridiano de Córdoba, William Salek, como el ex gobernador de Córdoba, Jesús María López, y ex parlamentarios como Miguel Alfonso de la Espriella, Eleonora Pineda. El periódico El Meridiano de Córdoba registró el asesinato del periodista Clodomiro Castilla, uno de sus principales críticos. Curiosamente, el diario en su edición revela varios delitos que supuestamente cometió el comunicador. Los responsables del asesinato de Clodomiro Castilla hay que buscarlos precisamente en sus denuncias, en toda la labor periodística que él realizó. En el 2008, la Corte Suprema de Justicia llamó al periodista Clodomiro como testigo en el proceso de la parapolítica en Córdoba. El periodista le entregó a la Corte 2 grabaciones que vinculaban a la exdefensora del pueblo en Montería, María Milene Andrade, hoy cónsul de Colombia en Nueva York, y al director del periódico El Meridiano de Córdoba, William Salek Taboada, con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. La Fiscalía precluyó la investigación a la cónsul. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Bueno, nos despedimos de la audiencia. Milton, muchísimas gracias por haber estado acá en este escenario, en este espacio. No sé, algún detalle aquí final, despedida, unas frases para nuestra audiencia. Carolina, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos los radioescuchas, al compañero también, esperando que finalice de manera muy, muy exitosa su licenciatura. Y bueno, pues aquí con todo el ánimo de seguir impulsando esas apuestas por la otra democracia. Sí. Y bueno, ojalá que nos veamos en algún otro y nos escuchemos en algún otro episodio. Bueno, no se pierdan nuestro próximo episodio, que va a estar profundizando en estos debates alrededor de la crisis de la democracia desde la perspectiva popular. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.